Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy martes 4 de agosto del 2015 nuestra lección lleva por título Sí para esta hora. Bien, como sabemos, la lección número 6 habla sobre Esther y Mardoqueo. Así que para comenzar vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro, alabado y bendito sea su santo nombre. Le agradecemos su compañía en este momento y le suplicamos que sea usted nuestro director, que sea usted quien hable y que su palabra sea de bendición para cada uno de nosotros y todas las personas que nos escuchen sean grandemente bendecidos con este estudio que usted nos tiene preparado para el día de hoy. Gracias por todo lo que usted nos da. Le suplicamos se quede con nosotros en este momento, nos dé sabiduría, entendimiento para retener lo bueno y llevarlo a la práctica en nuestra vida cotidiana. Gracias por todo, en el nombre de Jesús se lo agradecemos. Amén. Bien, si para esta hora es el título de nuestra lección y nosotros recordamos esta frase que ya la mencionamos, ya que es parte del texto para memorizar, que se encuentra en Esther 4:14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Estas fueron palabras de Mardoqueo, en un momento desesperado, en un momento que a ellos les tocó vivir por testificar de la vida que ellos habían aprendido por la gracia y la misericordia de Dios, porque ellos nunca claudicaron, pese a que estuvieron como extranjeros en esta gran ciudad. Ellos nunca dejaron sus creencias, aunque Esther no las mencionó cuando llegó al palacio porque fue un consejo que Mardoqueo le dio, porque a veces es mejor la prudencia, dependiendo del lugar, pues la prudencia es importante, ya que probablemente yo pueda decir soy adventista del séptimo día y voy a la iglesia todos los sábados, pero mi vida pues diga otra cosa. Entonces es mejor la prudencia, porque si nosotros utilizamos la prudencia, Dios se va a manifestar en nuestra vida conforme a su voluntad. Él dice en su palabra, bástate mi gracia porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Entonces nosotros confiando en esa palabra, no siempre debemos de hacer algo que nos llene de orgullo o que llene nuestro ego, sino someternos a la voluntad de Dios. Podemos ser útiles como lo fue la reina Esther y también como lo fue Mardoqueo. En Esther capítulo 3, versos 1 al 5, dice de la siguiente manera: Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Bien, aquí vemos el testimonio de un hombre fiel que no le importó quedar bien o complacer los ojos de un hombre, ¿verdad? Sino que él le importó más conservarse y obedecer los mandatos divinos. Y él sabía que el arrodillarse y humillarse delante de un hombre, por muy importante que fuera en este mundo, eso es idolatría, y la idolatría es abominación delante de los ojos de nuestro Padre Celestial. Nosotros aquí vemos que se comienza a desarrollar ahora la historia de cómo Mardoqueo testificó sobre sus creencias. Y él sí declaró, aquí dice que él, cuando ya le preguntaron, él sí declaró que era judío.
Él no se iba a arrodillar delante de Amán porque era solo un hombre, pero él no conocía qué clase de hombre era, y este hombre era un hombre iracundo, un hombre que se enfurecía si alguien no le obedecía. Entonces Amán buscó una manera de vengarse por este desprecio que él sintió recibir de Mardoqueo. Mardoqueo, con sus actos que demostró en este momento, él no lo hizo por orgullo, él estaba testificando de los principios divinos que él había puesto en práctica en el hogar, en la vida que él llevaba, porque ellos conocían a nuestro Padre Celestial y se habían mantenido firmes en un lugar pagano, en un lugar idólatra como lo era Medo-Persia. Así que nosotros sabemos que ahora que se encontraban en Persia, ahora que Esther había sido elegida como la reina de este rey Asuero, como la esposa se puede decir, ya que nosotros estudiamos de que como la reina Basti no obedeció al llamado del rey cuando estaba ebrio junto con dos príncipes y todas sus amistades, pues eso no les agradó mucho, así que enseguida decidieron buscar quién sustituyera ese lugar. Así que mandaron a traer a las doncellas más hermosas de Persia y entre ellas llegó Esther. Y dice las Sagradas Escrituras que Esther halló gracia delante de los ojos del rey Asuero desde el primer día y él la coronó como su reina, la hizo su esposa. Así que Dios tenía un plan muy especial para esta mujer, aunque ella no lo sabía todavía, pero la educación que ella había llevado en casa a través de su primo Mardoqueo, que fue quien la crió porque ella quedó huérfana, entonces Dios la iba a usar de una manera que ella no imaginaba en ese momento. Sin embargo, ella se puso en las manos de Dios y eso lo vamos a ir analizando para comprender. Y este hombre que había criado a esta mujer con este temor hacia Dios, con esta calidad de obediencia hacia nuestro Padre Celestial, con esta belleza interior que tenía esta mujer, porque no solo era hermosa físicamente, sino que tenía una belleza interior, ya que lo podía percibir el rey Asuero. Dice que algo le cautivó de esta hermosa joven más que todas las doncellas que le presentaron. Y realmente todas eran hermosas, porque recordemos que fueron a buscar a las doncellas más hermosas de Persia. Entonces Esther no era la más hermosa, sino que era una de las más hermosas. Sin embargo, halló gracia delante de los ojos del rey Asuero, porque ella tenía una belleza espiritual también. Así que nosotros podemos comprender aquí que Dios hace ese trabajo. Dios moldea nuestro carácter de tal manera que cuando reflejemos su carácter de Él. Así que eso es lo que la distinguía a Esther de todas las demás doncellas. No era lo físico solamente, sino que era lo espiritual que ella llevaba. Esto es bastante interesante porque nosotros podemos comprender que si no declaramos que somos adventistas del séptimo día, que vamos a la iglesia todos los sábados, no lo gritamos a los cuatro vientos, pero nuestro carácter puede hacer que hallemos gracia delante de los ojos de los que nos rodean y puedan percibir el amor de Dios. Y eso es más importante que gritar a los cuatro vientos en quién creemos y de dónde venimos, porque si gritamos a los cuatro vientos en quién creemos y de dónde venimos, y cuando llega un momento adecuado para testificar, no lo podemos hacer porque nuestra vida no es congruente, pues vamos a ser reprobados delante de nuestro Padre Celestial. Así que Amán, un hombre íntegro, un hombre fiel, estaba demostrando también que él sabía obedecer los mandatos divinos y que él prefería quebrantar una ley humana a desobedecer a nuestro Padre Celestial. Y dice en nuestra lección dos preguntas bastante interesantes, que una de ellas dice: ¿qué excusa usó Amán al tratar de eliminar al imperio de los judíos?
Bien, no era un imperio grande, era realmente el pueblo de Dios esparcido en Persia. Ellos habían sido pues extraídos de su lugar de origen porque recordemos que cuando Persia tomó el poder, pues ellos podían hacer lo que ellos querían con los pueblos aledaños y se adjudicaban de las riquezas de las personas y se llevaban a las personas que podían ser útiles, a las otras las mataban. Entonces, en este caso, el pueblo de Dios, el pueblo judío, estaba esparcido en Persia porque ellos habían llegado allí involuntariamente. Así que ellos se habían mantenido firmes y un ejemplo de ellos es Mardoqueo y Esther, que ellos se habían mantenido firmes y por esta causa Amán se molestó tanto que él no solo quiso acabar con Mardoqueo, sino que él quiso acabar con todos los judíos. Y aquí ninguno de ellos sabía, ni el rey ni Amán sabía, que la reina Esther también era judía. Entonces, también dice en la siguiente pregunta, ¿qué dice esto acerca de cuán fácil es permitir que las diferencias culturales nos cieguen a la calidad humana de todas las personas? Vamos a leer Esther 3, 8 al 13. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todos los pueblos, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, un nombre del rey en el nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas las cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Tremendo decreto para el pueblo de Dios, solo porque Mardoqueo no se humilló delante de Amán. Vemos cómo trabaja el enemigo. Dice aquí la pregunta, que cuán fácil es permitir que las diferencias culturales nos cieguen a la calidad humana de todas las personas. Pero si nosotros comprendemos un poquito la palabra de nuestro Padre Celestial, sabemos que las diferencias culturales son el resultado de la desobediencia y de la maldad, porque solamente hay dos culturas, la cultura divina y la cultura mundana. La cultura mundana, pagana, idólatra, como le querramos llamar, son parte de la maldad, son parte del pecado, fueron generadas por el pecado, porque recordemos que cuando se estaba construyendo la Torre de Babel, Dios confundió allí las mentes y cambió su lenguaje para que ellos no continuaran con el proyecto que tenían, porque eso ya no era algo que le agradara a nuestro Padre Celestial. A partir de eso, todos se dispersaron y allí nacieron muchas culturas. Entonces, las culturas, nosotros podemos ver y apreciar lo bonito de cada cultura, pero en esta pregunta no podríamos mencionar que son las culturas las que nos hacen perder la sensibilidad o la calidad humana, ya que nosotros sabemos que solamente tenemos dos caminos.
y nosotros somos extranjeros y advenedizos en este mundo. Entonces, no pertenecemos a ninguna de las culturas de este mundo. Hemos sido criados en las culturas de este mundo, pero no pertenecemos a ninguna. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Padre Celestial, nuestra única cultura que debe de identificarnos es la de la Patria Celestial. Es la única, es nuestro estandarte, es nuestra cultura, es nuestra forma de vida a la cual debemos regresar, es el camino correcto, es nuestro objetivo principal cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Entonces, todo es muy bonito a nuestros ojos porque estamos acostumbrados, fuimos concebidos en pecado y en este mundo, pero realmente las culturas no nacieron por una causa buena, nacieron por una confusión. Entonces, nosotros podemos aquí entender un poquito que es por eso que no aceptan las cosas de Dios, porque es algo contrario, es algo que no les permitiría ser lo que son, porque Dios es perfecto en todos sus caminos y desea que sus hijos sean perfectos. Y cuando no lo hacen así, entonces ellos entran en una desobediencia ante lo que Dios manda. Y se puede organizar el mundo como mejor les sea posible, pero si no se somete a los principios de Dios, siempre va a ser un caos todo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Mardoqueo no se inclinara ante Amán, esto permitió que Amán se enfureciera de tal manera que fuera a hablar con el rey Asuero, como lo leímos, y se hiciera un decreto. Él ofreció plata, ¿verdad?, para recompensar a quien fuera a acabar o a exterminar al pueblo de Dios. Sin embargo, le dijo el rey Asuero, quédate con la plata y te doy cartas con mi firma y mi autorización, que es un decreto del rey, que mueran hombres, niños, mujeres, ancianos de todas las edades, y extermínalos. Toma su pueblo, toma sus bienes, el pueblo es tuyo, haz con ellos lo que mejor te parezca. ¿Sí? Imagínense, eso no es una obra correcta, no es algo de respetarse, no es cuestión de una cultura, es cuestión del enemigo de nuestro Padre Celestial, porque está tratando de acabar con su pueblo. Entonces, nosotros aquí podemos comprender que Dios en su infinita misericordia siempre utiliza a personas consagradas, a personas fieles, a personas que tienen ese carácter de fidelidad, que tienen ese valor de enfrentar las situaciones, y por eso las pone en lugares estratégicos o les permite llegar a lugares importantes en donde en un momento determinado o decisivo como este, Él puede manifestarse a través de ellos. Él puede utilizarlos de tal manera que puede salvar a su pueblo de manos del enemigo. Aquí el enemigo no era el rey Asuero, el enemigo tampoco era Amán, el enemigo era Satanás, porque esto era en contra del pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros leímos, entendemos que bajo qué dominio estaba ese reino, bajo el dominio del enemigo de Dios. Entonces, pues así su cultura sea muy hermosa o tenga algunas características muy buenas, realmente estaban siendo dirigidos por el mal. Por eso no les gustaba lo que el pueblo judío hacía. Bueno, al conocer el plan, Mardoqueo pues se lamentó en gran manera, ¿verdad? Porque él sabía que si todos perecían, hasta allí llegaba el linaje de nuestro Padre Celestial. Ellos pensaron que hasta allí se acababa toda la esperanza que ellos tenían del Dios en el que habían creído, de todo lo que habían guardado, y realmente se llenaron de temor. Vamos a leer el libro de Hechos capítulo 17, verso 26. Dice de la siguiente manera: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué nos dice el libro de Hechos? Nosotros sabemos que el libro de Hechos lo escribió Lucas. Entonces, el libro de Hechos está inspirado por Dios y dice que todos fuimos hechos de una sangre, toda sangre.
somos creación de Dios. ¿Quién nos divide? Satanás. Entonces, una vez que Satanás separa a la creación de su Padre Celestial, de su Creador Divino, se forman varias culturas. Porque en realidad, si nosotros reconocemos esa paternidad y volvemos al camino correcto, nuestra cultura solo es divina, porque fuimos hechos a imagen y a semejanza del Dios mismo, del Dios Todopoderoso. Y es necesario que reconozcamos para volver al camino correcto y que el enemigo no nos engañe que hay alguna cultura más bonita en este mundo, la cual debamos apreciar o debamos adaptarnos o debamos pues llevar en nuestro corazón. Nosotros al estudiar la palabra de Dios debemos de comprender que solamente tenemos una paternidad, una cultura, así que debemos de volver al camino correcto. ¿Para qué? Para que nuestro Padre Celestial cumpla su propósito con su hermosa creación que hizo una vez y que quiere recuperarla a través del sacrificio precioso que hizo su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al vertir su sangre en la cruz del Calvario. Bien, el comentario de la lección dice: al conocerse este plan, Mardoqueo expresó su dolor en forma visible, usando el ritual religioso de los judíos. Rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, clamando con grande y amargo clamor. Pues esto es bastante interesante. Cuando se repite la misma palabra o expresión dos veces es porque es intenso. Dice clamando con grande y amargo clamor. Y vamos a leer Esther 4:1. Dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Esto fue tremendo. Nosotros creo que no hemos vivido esta situación en donde nosotros andemos caminando por la calle en luto, en cilicio, llorando, clamando, gritando desesperadamente, suplicándole a nuestro Padre Celestial que tenga clemencia de nosotros porque hay un decreto en el cual un rey quiere exterminarnos. Creo que no lo hemos vivido, eso está próximo a verse porque nosotros conocemos la palabra de Dios. Y es por eso que Dios nos permite estas lecciones, para que nosotros estemos preparados, para que nosotros abracemos a nuestro Padre Celestial, nos sujetemos de su mano fuertemente, porque el enemigo nos quiere amedrentar y el enemigo va a utilizar los poderes de este mundo, va a utilizar hombres, va a utilizar ciudades, países, potencias, va a utilizar cualquier cosa para derrotar al pueblo de Dios. Entonces, estos hombres les había llegado en este momento este decreto de tal manera que para ellos, pues, no era algo que pudieran aceptarlo con alegría, porque iban a morir todos. Entonces, ellos dice que se pusieron en ayuno, en oración, en cilicio, en ceniza, su cama, dice, su cama era de ceniza y de silicio. Nosotros no hemos dormido en una cama así. Y a veces nos preguntamos el por qué Dios no contesta nuestras oraciones. Pero Él dice que si mi pueblo se humillara, y era lo que hacía en este momento el pueblo judío, se estaba humillando delante de Dios, así como lo hizo Nínive, de tal manera que hallara gracia delante de Dios para que Él intercediera. Y entonces dice que no era lícito que se pasearan frente a las puertas del palacio con este atuendo de luto. Y dice las Sagradas Escrituras más adelante que las doncellas que estaban con la reina Esther le llevaron vestimentas a Mardoqueo para que él se vistiera y se cambiara
pues su ropa. Sin embargo, él no las aceptó porque él sabía que estaban viviendo una gran pues una gran persecución, una gran angustia en este momento, una desesperación de que por una actitud que él había tomado de testificar el amor y la fidelidad a nuestro Padre Celestial, ahora todo el pueblo judío iba a perecer. ¿Por qué? Porque este hombre estaba siendo utilizado por el enemigo de Dios. Cuando Esther se preparó para enfrentar esta acusación de Amán, sabemos que ella era judía y que ella nunca, ¿verdad?, iba a quebrantar también la ley de nuestro Padre Celestial, pero también debía de respetar la ley que se imponía o que se decretaba, que ella conocía en el palacio. Tampoco podía, pues, fácilmente, pues, desobedecerla. Así que Dios le dio la sabiduría. Es por eso que Mardoqueo hace esa expresión, porque en el verso 13, vamos a leer versos antes, desde el 11 del capítulo 4, dice: todos los siervos del rey, del pueblo, de las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere, el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y tu casa y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther dijo: bueno, no me ha llamado, el rey no me ha llamado, probablemente yo puedo presentarme a él y hablar con él. Esther sabía que era la favorita del rey, porque ya la había coronado como su reina. Sin embargo, le dice: pero no me ha llamado, así que voy a esperar mi turno. Le dice Mardoqueo: pues no pienses que por el hecho de que te hayan coronado te vas a librar, porque ahora sí vas a declarar que eres judía. Y no creo que tenga clemencia de ti. Así que probablemente te llame, pero no sabemos a qué hora, qué día o cuándo. Así que a lo mejor tú tengas la mentalidad de ir y hablar con él por tus propias fuerzas, por tu cuenta, por tu propósito humano, para interceder como persona, como humano, pero no sabes si vas a alcanzar llegar a tiempo antes de que pues este decreto se cumpla, ¿verdad? Por eso es que se titula nuestra lección: si para esta hora. Si para esta hora, dice, no sabemos si para esta hora ya hayas llegado al reino, ya te toque pasar con el rey, porque no le tocaba audiencia y sabía que la persona que se paraba frente al rey sin que fuera solicitada moría, a menos que hallara gracia delante de los ojos del rey. El rey la señalaba con su cetro y entonces era escuchada. Pero esto no era garantía de que, porque Esther era la reina en este momento, no era garantía que ella podría entrar a la hora que ella quisiera al palacio, porque debía de obedecer las leyes que estaban implementadas también en este lugar. Como reina, ella debía de obedecer leyes también que habían sido decretadas por el rey mismo y por sus príncipes y consejeros. Así que la reina Esther, sabiendo que era judía, pues debía de respetar sus creencias, pero también debía de respetar las leyes que se daban en Persia, en el reino en el cual ella estaba. El rey Asuero, sabemos que la amaba más, dice, que a todas las demás. Así que probablemente esto podría ayudar, ¿verdad? Dice las Sagradas Escrituras que entonces Esther tuvo esta brillante idea y le dijo a su primo Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días,
noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Entonces, aquí podemos comprender que es aquí donde se manifiesta la fidelidad de la reina Esther. Es aquí en donde se manifiesta cómo ella tenía esa fidelidad hacia nuestro Padre Celestial. Porque ella recapacita y dice, ok, si voy por mi propio pie, si voy por mi propia voluntad, con mis propias palabras, pues tienes razón. No sabemos cuál va a ser la reacción del rey. Sin embargo, si tú le dices a los judíos, a todo el pueblo judío, que ayune y ore por mí por 3 días y 3 noches, yo también lo voy a hacer con mis doncellas, y entonces voy a pasar a ver al rey y voy a hablar con él. Pero entonces ahora sí se estaba dejando en manos de Dios, porque dice, y yo sé que no es conforme a las leyes, y yo sé que voy a violar la ley del rey. Sin embargo, si perezco, que perezca. Yo lo que quiero es hacer algo por nuestra gente, porque no pueden hacer esto por nosotros, porque no pueden acabar al pueblo de Dios así nada más. Y es allí donde ella demuestra su fidelidad, es allí donde ella declara su parentela, es allí donde ella declara sus creencias al Dios en el cual ella cree. Y entonces es así como Dios la utiliza para este gran ministerio, para esta gran misión, la cual nosotros ahora podemos leer como una gran historia de esta mujer. El rey la admitió en su presencia y aceptó su invitación para un banquete. Esther ahora asume el protagonismo en el drama que afrontaban los judíos por toda Persia. En esta historia Esther mostró negación propia, heroísmo, tacto y valor. Esto lo podemos estudiar en los capítulos 4, 5, 6 y 7 hasta el capítulo 8 de Esther. El Señor libró con poder a su pueblo mediante la reina Esther. En un tiempo en que parecía que ninguna potestad podía salvar a Israel, Esther y las mujeres que la acompañaban, ayunando, orando y actuando con prontitud, hicieron frente a la situación y propiciaron la salvación de su pueblo. Un estudio de la obra de la mujer en relación con la obra de Dios en los días del Antiguo Testamento nos enseña lecciones que nos capacitarán para enfrentar emergencias en el mundo actual. Quizá no nos veamos en una situación tan crítica y sobresaliente como lo estuvo el pueblo de Dios en los días de Esther, pero mujeres convertidas pueden realizar con frecuencia una parte importante en los puestos más humildes. Esto lo dice Comentario Bíblico Adventista, en tomo 3, página 1158. Y nos dice aquí que leamos el verso de memoria, el verso para memorizar, y entonces comprender la pregunta, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Pero esta pregunta debemos de hacerla a nosotros también. Esta pregunta es para nosotros. ¿Quién sabe si para esta hora habremos llegado al reino? ¿Quién sabe si estamos a tiempo? ¿Quién sabe si tendremos la oportunidad de hacer, de cumplir con nuestro objetivo, de cumplir con la misión que se nos fue encomendada? Pero no por nuestras propias fuerzas, no con nuestra inteligencia, no con nuestro propósito humano, sino someternos a la voluntad de Dios a través de la oración, el ayuno y el compromiso y la humildad ante nuestro Padre Celestial, para que nosotros solamente seamos vasijas útiles, para que nosotros solamente seamos un instrumento por el cual pueda darse la honra y la gloria a Dios como testimonio, porque nosotros, si vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, vamos a comprender que eso fue lo que pasó con la reina Esther y Mardoqueo. Ellos dieron un testimonio de tal manera que el rey Asuero tuvo clemencia por el pueblo judío. Vamos a leer capítulo 5, verso 8. Dice de la siguiente manera: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place el rey otorgar mi petición y conceder
mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán también la reina Ester, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Bien, Amán no sabía que Ester era judía y esto ayudó a que él fuera a esa reunión especial que tenía Ester para declarar al rey Asuero quién era la persona que había acusado al pueblo judío para que pereciera de tal manera. Entonces, si nosotros leemos esta gran historia, vamos a comprender el trabajo misionero que hizo la reina Ester, pero a través de nuestro Padre Celestial. No fue porque ella era una persona muy buena, no fue porque ella fuera muy inteligente, tampoco fue porque ella fuera muy hermosa, no. Era porque esta mujer tenía cualidades y características conforme a los rasgos que Dios desea que todos sus hijos tengamos, que nuestro corazón sea transformado, que nuestra mente sea transformada de tal manera que reflejemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo para que Él pueda utilizarnos en misiones tan importantes como utilizó a la reina Ester y a Mardoqueo. Bien, vamos a terminar por hoy esta lección. Sin embargo, pues sabemos que podemos volver a estudiar todos estos capítulos y así comprender. El tiempo es muy corto, no nos alcanza para comentar todo. Sin embargo, pues les invito a que no dejen de estudiar su Biblia. Estos capítulos del libro de Ester son bastante interesantes y si pueden retroalimentarse un poquito, ampliar más su conocimiento, comprensión, pues acudamos a los libros del Espíritu de la Profecía para comprender un poquito más este hermoso ministerio. Estos grandes misioneros nos dejaron este testimonio en el cual nuestro Padre se regocijó con ellos como sus hijos y es por eso que nosotros podemos tener este privilegio de conocerles a través de estos escritos, que sabemos que es palabra inspirada. Les agradecemos porque ustedes nos han acompañado en este día. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Life Radio y Noches de Esperanza Ministries. Les invitamos a visitar nuestra página www.nochesdeesperanza.com y pueden dejarnos sus mensajes, sus pedidos de oración o si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto también daremos respuesta a ella. Si Dios nos permite, nos volvemos a escuchar el día de mañana. Les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga a todos.